Hola, muy buenos días, que Dios te bendiga y te guarde. Recibe un saludo desde España, desde donde me estés escuchando. Hoy voy a compartir contigo una palabra que he estado meditando muchos días, que está en Zacarías capítulo 12, versículo 10, que dice el profeta: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora como hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mire qué tremenda esta profecía que hablaba del Mesías. Recuerde que el Antiguo Testamento y los profetas profetizaron de Cristo intencionalmente o por medio de sus propias vidas. Ellos anunciaron al Mesías, y era el Mesías sufriente, el Mesías que fue traspasado. Dice aquí: mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Y a quién fue el que traspasaron? Literalmente, sino a Cristo. A muchos de los profetas también fueron exiliados, fueron traspasados, fueron golpeados, fueron echados en cárceles, y todos ellos eran una revelación, eran un tipo, eran una sombra de lo que había de venir, que era el Mesías, que era el Cristo, que era el ungido de Dios para salvación al pueblo de Israel y a nosotros los gentiles por medio de la fe. Pero mire que este es el mensaje principal de todo el Evangelio, porque es Cristo crucificado. Dice: mirarán a mí, a quien traspasaron. Cristo fue traspasado por la humanidad. De hecho, un soldado, recuerde que también le traspasó su costado, y de su costado salió sangre mezclada con agua, esa agua que representaba la purificación, representaba el agua de la palabra, el Espíritu de Dios que había sido derramado, pero también esa sangre preciosa que limpia el pecado del mundo, que nos santifica, que nos justifica, que nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Pero mira, yo quiero que leerte Mateo 26, versículo 65 en adelante, o 64. Dice que Cristo estaba callando cuando lo iban a condenar, y entonces un sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos sabían que la profecía apuntaba a un Mesías, al Hijo del Dios viviente, y prácticamente le tendió una trampa, porque era como que lo sometió a un juramento para que Cristo tuviera que decir la verdad. Y como Cristo es la verdad, tuvo que responderle. Y Jesús le dijo, versículo 64: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Se da cuenta cómo dice lo mismo Cristo? Dice en Zacarías que leímos: mirarán a mí, a quien traspasaron. Es decir, el profeta está hablando del Antiguo Testamento y está hablando de parte de Dios. Dice: derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Que este espíritu sea derramado en esta hora sobre nosotros también. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y este primogénito es Yeshua. Este unigénito es Yeshua. La Biblia dice que él es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que esa gracia sea derramada sobre nosotros. Vuelvo y lo digo en esta hora. Pero mira, termino con esto porque me llamó la atención esta palabra que aparece aquí como traspasaron, porque literalmente en hebreo aparece como dakaru, que viene de dakar y significa apuñalar, como morirse de hambre. Es una figura de injuriar, alancear, atravesar y escarnecer. Es herir o traspasar. Y si tú fijas cómo sigue diciendo el Evangelio, dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos,
Y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahí vemos cómo Cristo también después fue latigado, después de todo lo que pasó, fue a la cruz y fue colgado en el madero. Es decir, que Él es la confirmación de toda la palabra, de todo el Antiguo Testamento, y por eso la revelación más alta y definitiva es el Evangelio en Cristo Jesús para salvación a todo aquel que cree. Pero termino diciendo que mirarán al que traspasaron. Nosotros quizá no lo podemos ver porque no podemos ir a esa parte de la historia, pero lo miraremos en su segunda venida. Esta vez vendrá no como cordero, sino como un león rugiente, victorioso, y miraremos al que traspasaron porque traerá sus evidencias, como también lo vio Tomás cuando dijo, deja que yo meta mis dedos en esa llaga y mi mano en el costado y creeré. Pero él le dice y nos dice hoy a nosotros, no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sin embargo, a nosotros también nos dice, Cristo viene pronto sobre las nubes y miraremos al que traspasaron, pero en victoria. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en una próxima.